mucho gusto saludarles a través de las redes sociales. Ahora tenemos nuestras reuniones en línea y gracias a Dios por cada colaborador, por cada persona aquí presente. Qué bueno que están con nosotros, que pueden disfrutar este momento, y damos gracias a Dios porque nos permite vivir. Algunos no los veía desde el año pasado. Yo tuve que salir por alguna situación de mi padre, se enfermó, pero gracias a Dios está mejor de salud. Gracias por los que han estado orando por su servidor, y pues en esta tarde todos son bienvenidos a nuestra reunión. Y yo sé que muchos están ansiando las reuniones como las teníamos antes, pero pues mientras el gobierno no dé luz verde completamente, pues tenemos que seguir tomando ciertas medidas. Algunos quizás están impacientes porque no se pueden reunir. Bueno, estaba pensando cuando sea el arrebatamiento de la iglesia, cuando ya no estemos aquí, cuando el Señor venga por nosotros y las personas vean este lugar cerrado. Algunos quizás se van a querer reunir entonces, pero ya no vamos a estar aquí. Así que les animamos para que usted aproveche el tiempo y pueda reunirse, pueda ver las transmisiones. Dedíquele el tiempo necesario a ver ahí el mensaje de la palabra de Dios. Y vamos a meditar en esta tarde en la palabra de Dios. Si usted tiene una Biblia ahí, ábrala en Hechos capítulo 8. Versículo 4 al 12 es nuestro pasaje, y nuestros temas que estamos llevando ahorita es sin pero que valga. Sin pero que valga. Posiblemente antes de la pandemia tú ponías muchos peros para reunirnos, para estar en las cosas del Señor, y posiblemente ahorita también estás poniendo peros. Entonces, pero ya es tiempo de que nos reunamos. Qué bueno. Pero antes decía, pero es que pasamos mucho tiempo en la iglesia. Pero, entonces, espero que este tema en esta tarde te sirva. Estoy leyendo un librito ahí muy importante. Todos los libros que escriben los doctores, los eruditos son importantes, traen cosas buenas, y se llama El poder de la palabra. Es importante que nosotros nos metamos en la palabra, que nosotros busquemos la palabra, que no pongamos peros. Entonces, en esta mañana quiero compartir con ustedes, y así se llama, comparte tu fe. Comparte tu fe. Sin pero que valga, tengo que compartir mi fe. Como hijo de Dios, como cristiano, como persona ya salva, yo tengo que comunicar. Y eso es lo que dice el doctor MacArthur ahí en su librito, un pequeño librito que me regalaron, El poder de la palabra, que el predicador cuando venga aquí comunique algo. Que te lleves algo tú, que aprendas algo, que de cada pasaje de la Escritura yo saque una aplicación para mi vida diaria. Pero yo no entiendo la Biblia. Bueno, allí hay algunas razones por qué muchas personas no entienden la palabra de Dios. Pero nosotros, los que ya somos salvos, tenemos al Espíritu Santo, el cual nos enseña la palabra de Dios. Y no solamente nos enseña, dice en San Juan capítulo 16, que nos recordará y nos hace recordar las cosas. Entonces el tema de hoy es: comparte tu fe. Sin pero que valga, tú y yo tenemos que compartir nuestra fe. La iglesia de Jerusalén estaba haciendo un trabajo magnífico. Ahora, ¿por qué tengo que compartir mi fe? Vamos a ver bases bíblicas. ¿Por qué tengo que compartir mi fe? ¿Por qué tengo que yo hablarle a las personas de Cristo, de mi fe? Hace poco se terminó la serie
ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de estos es el amor. Bueno, si aparte de estas bases bíblicas, tú no quedas convencido, bueno, hazlo por amor. Hazlo por amor, porque por amor el Señor Jesucristo se sacrificó por ti y por mí. ¿Por qué tengo yo que compartir mi fe? Porque así lo estableció el Señor Jesucristo. Es más, Él dio la orden. No es cuestión de los pastores. Mateo capítulo, ahorita volvemos a Hechos, Ahorita volvemos a Hechos, ahí manténgase. Pero ahí en la pantalla, o si usted maneja su Biblia, vea Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20. Antes de que el Señor Jesús ascendiera al cielo, reúne a sus discípulos, dice el versículo 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, note, al monte donde Jesús les había ordenado. Ellos no hicieron de su cabeza, pues nos vamos a ir a ese monte, no, era una orden del Señor Jesús, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. ¿A qué venimos aquí? A adorarle. Pero algunos dudaban. Quizás también hay algunos que están dudando. Pero Jesús se acercó y les habló diciendo, note esa palabra, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Ahora, aquí es donde viene el imperativo, la orden para la iglesia. Aquí es donde el Señor Jesús está estableciendo lo que le llamamos la gran comisión para la iglesia, para ti, para mí. No es para los pastores nada más, es para cada persona salva por la gracia de Cristo. Versículo 19, por tanto, ¿qué dice? Lo leemos, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está la orden, dice id. Ese id no es si quieres, ese id no es si te parece, no. El Señor Jesús lo estableció y está dando una orden, es un imperativo. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego enseñándoles. Yo les he discipulado, yo les he enseñado, pero a veces digo, ¿seré yo un mal maestro? ¿O es que los hermanos no entendieron? Porque llevan las 10 lecciones básicas y no veo resultados. ¿Qué está pasando? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿por qué tengo que compartir mi fe? Porque el Señor Jesús lo estableció, así de sencillo. Él estableció su iglesia y no la dejó abandonada, le dijo, tienen que hacer esto. Para esto los he llamado, para esto los he capacitado. Imagínate, estudias medicina y luego terminas, pues no sé, vendiendo chicharrones. Si eso te gustó, bueno, está bien. Ahora por necesidad tenemos que hacerlo, pero imagínense, un ingeniero, un licenciado en ciencias computacionales que de repente diga, bueno, aquí lo dejamos en las manos de este licenciado en ciencias computacionales, lo va a operar. ¿Qué me va a operar a mí? O sea, cada especialista, cada uno tiene su carrera. Hay médicos generales y hay médicos que se especializan, que toman una especialidad. Gracias a Dios por los neurólogos, gracias a Dios por los psiquiatras y tantos médicos. Así a la iglesia no le dijo, mira, tú vas a hacer lo que quieras y lo que se te pega la gana. No, es un plan específico, un plan trazado desde antes de la fundación del mundo. Y luego, si no te quedó claro en Mateo, entonces vamos a Marcos. Marcos es bien específico. Y dice Marcos 16:15. Y les dijo, otra vez ahí está el imperativo,
id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No es si me simpatiza, no es si me cae bien, no es si, no, a toda criatura. El evangelio está dispuesto para todos. A veces nosotros somos muy selectivos. A este le hablo, a este no, y si no me escucha, mira, si te escuchen o no te escuchen, le dijo el Señor, predícales, háblales para que sepan que siempre hubo profeta entre mi pueblo. Entonces no es una idea de que el pastor se le ocurrió, ahora vamos a tener evangelismo personal, ahora vamos a ir casa por casa, ahora, no, el Señor lo estableció. Ahora, si no te queda claro con estos 3 pasajes, Hechos 1:8, y ahí no solamente les da la orden, sino que les da el plan, o sea, geográficamente los ubica, cómo van a estar trabajando. Hechos 1:8, te lo sabes de memoria, me lo sé de memoria, pero lo estamos aplicando. Porque a veces me preguntan a mí, oiga pastor, ¿y cómo le hace? Pues usted come tortillas de harina y eso y no se ve muy gordito. Es más, cuando conocí unos pastores allá en Oaxaca, me dijo uno de ellos, dice, oye, ¿tú vienes de Monterrey? Le dije, sí, soy oaxaqueño, pero vivo en Monterrey. Oye, todos los pastores en Monterrey están bien gordos. Le dije, pues no todos. No todos. Ahora, eso me cuesta a mí, me sacrifico. ¿Ah? Y a veces tengo que sacrificarme y tengo que comerme 2 o 4 de harina nada más. ¿Ah? Pero hay que aplicarlo. Dice Hechos 1:8. ¿Qué tiene que ver con las tortillas de harina ahí? Es que tú puedes, el médico te dice nada más una tortilla y tú te comes 10. Entonces no lo estás aplicando. No aplica la dieta. Ahora, ¿qué le dijo el Señor a sus discípulos, a su iglesia? ¿Qué te está diciendo a ti y a mí? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y note, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, ¿cómo voy a llegar a España? ¿Cómo voy a estar en la obra en España? A través de la ofrenda misionera. Hemos apoyado a pastores misioneros en Argentina, en Bolivia, en España, en el Medio Oriente, aquí en México. Ahora, ¿te quedó claro por qué tengo que compartir mi fe? ¿Te quedó claro por qué tienes que compartir tu fe? Porque el Señor lo estableció, porque el Señor lo ordena, no es cuestión mía. Ahora, quizás ya anda tu mente revoloteando ahí. ¿Quién tiene que compartir su fe? ¿Quién tiene que compartir su fe? Pues todo hijo de Dios, todo cristiano, eres salvo, testifica. Hechos capítulo 8, ahora sí. La iglesia de Jerusalén estaba creciendo y tú puedes leer del capítulo 1 al capítulo 8 antes de que empiece la persecución. La iglesia estaba creciendo, se convirtieron 3,000, 5,000, 8,000 y empezó a crecer. Pero se les había olvidado el mapa que el Señor les había trazado. Se habían quedado nada más ahí en Jerusalén. Que bueno, la obra estaba creciendo, pero no estaban cumpliendo el plan establecido por el Señor Jesucristo. Y Él tiene que levantar una persecución. No va a aparecer ahí en la pantalla, pero dice ahí en Hechos 8:1, dice, y Saulo consentía en su muerte, la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Solamente los apóstoles se quedaron en Jerusalén, todos salieron. Y luego nos dice que hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban. Ahora, el versículo 4, de aquellos que estaban ahí creciendo, que estaban participando en la iglesia. Ahora, note lo que el Señor Jesús hace para que salgan a compartir su fe. Capítulo 8 de los Hechos, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el
evangelio. Ahora, a veces Dios tiene que usar cosas duras, drásticas. Miren, hermanos, antes de la pandemia, yo estuve así a punto de hablar con la iglesia, así. Bueno, ¿qué está pasando? Venían cuando querían, llegaban a la hora que se les antojaba. Entre semana ya no venían. El domingo en la mañana se llenaba el edificio. En las tardes, 10 personas, 8 personas, 6 personas. Y yo tenía coraje en mi corazón y estaba enojado. ¿Y qué está pasando? Y les voy a decir a los hermanos. Pero sabes, Dios usó la pandemia para que descansaras, para que te estuvieras ahí, porque querías un relax, porque querías estar en familia, porque querías ver la televisión, porque querías ver tus partidos. Espero que ya te hayas cansado y ahora sí quieras congregarte y ahora ya no tengas peros que valgan. Estuve así a punto de, y estaba lleno de coraje, y voy a reunirlos a todos y les voy a decir, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa por tu mente? ¿Qué pasa por tu corazón? Pero ¿sabes qué? Dios me detuvo y usó la pandemia. Y espero que te esté dando una sacudida, porque ahora sí quiero reunirme, ahora sí quiero estar ahí. Como el pueblo de Israel cuando le dice, no vayan a la batalla porque no estoy con ellos. Diles que no vayan y allá van y los derrotan. Hermanos, no vamos a hacer nuestro capricho. A veces digo yo, ¿qué está pasando? ¿Por qué no obedecemos? ¿Por qué somos así? Y criticamos y hablamos y no hacemos nada. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Y sabes qué? Esto de la pandemia sí se va a calmar un poco, pero después vienen cosas peores. Y si no me lo crees, lee el libro de Apocalipsis. Métete a leer la Biblia, el libro de Apocalipsis. Ahí están las últimas cosas. Pero los que fueron esparcidos, note, los que fueron dispersados, el Señor los empujó a que salieran. Iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Quién va a compartir su fe? Todo hijo de Dios. Y no va a aparecer ahí el Salmo 107, versículo 2. Si tú manejas tu Biblia, ve rápido al Salmo 107. El versículo 2. ¿Quién tiene que predicar? ¿Quién tiene que compartir su fe? Dice el Salmo 107, versículo 2. Dice, díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. ¿Quiénes lo van a decir? ¿Quiénes van a compartir su fe? ¿Tú has sido redimido del poder del diablo, del poder del mundo? Bueno, ahora tú y yo tenemos que hacerlo. ¿Quién tiene que compartir su fe? Todo hijo de Dios. Ahora, compartir tu fe va a aparecer ahí, que es un trabajo personal. Ahora, no es un trabajo físico, no es de que vas a agarrar ahí el pico y la pala. No. Es algo que tú tienes que hacer, de sentarte con una persona, de ir a visitar a tu vecino. Es que ahorita no se pueden visitar. ¿Seguro? Bueno. Cúbrete, ponte ahí el cubrebocas y llénate de sanitizante, ¿verdad? Y pues, a veces tenemos que salir a la tienda. Dice el trabajo personal, me refiero a que ahora sí quisiéramos poder estar platicando, interactuando con alguna persona, pero tenemos que tomar nuestra distancia. Ese es un trabajo personal, o sea, no trabajo físico, no de que tú tengas que agarrar el pico y la pala, no, es algo que es como cuando tú, por ejemplo, hay niños que no están haciendo su tarea y le dicen a mi esposa, maestra o hermana, ¿podría usted ayudarle a mi niña? Tráigala. Ese es vas a discipular, vas a enseñar. Y mire lo que hacía Felipe.
Felipe comparte su fe, Felipe predica, porque dice ahí en Hechos, ahora sí, por favor, Hechos capítulo 8, es ahí donde tenemos nuestro pasaje central, por favor. Ahí volvemos al libro de los Hechos. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, ¿quién es Felipe? Ahorita te voy a llevar al pasaje casi al último. Felipe era uno de los diáconos. Felipe era un hombre que fue elegido por sus características espirituales. Entonces Felipe también salió ahí entre todos. Solamente se quedaron los discípulos, diáconos y monaguillos, todos salieron, vámonos. Todos los voluntarios salieron. Entonces Felipe, note, descendiendo a la ciudad de Samaria, ¿qué dice? Les predicaba a Cristo. Es lo que yo tengo que hacer, enseñarles de Cristo, hablarles de Cristo. ¿Por qué? Porque Él murió, fue sepultado, resucitó al tercer día, está vivo y tiene el poder para cambiar las vidas. Versículo 6, y quizás no va a aparecer ahí, pero dice, y la gente unánime escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Llegó la solución para el problema. La solución es Cristo. Y note, el compartir nuestra fe trae gozo. Versículo 8 es el ciclo que va a aparecer ahí. Lo leemos, así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Por qué había gozo? Porque las vidas estaban siendo cambiadas, porque las vidas estaban siendo transformadas. Últimamente he estado pensando en algunos cristianos que los he discipulado. Sábado con sábado iba con ellos, entre semana, lunes o martes, según el día que me dijeran. Acabamos las 10 lecciones. No me dieron ningún versículo de memoria, algunos si acaso se aprendió Juan 1:12. Yo digo, ¿qué está pasando? ¿Seré yo el malo? ¿Seré tan malo para enseñar? Y no veo resultados. Pero aquí Felipe les predicaba a Cristo y la gente se convirtió, los endemoniados fueron liberados, en fin. Porque el versículo 7 dice, y de muchos que tenían espíritus inmundos estaban endemoniados. Salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Donde Cristo se predica, ahí hay gozo. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, ahí hay gozo. Y entonces nosotros tenemos que ser personas llenas de gozo. Y no solamente eso, el compartir mi fe trae obediencia. Y ahí nos habla de un mago, de un tal Simón que había engañado a la gente. Dice que la gente lo oía atentamente, como muchos de nosotros a veces, o muchos cristianos están pendientes de las noticias, qué va a pasar, cómo va la pandemia, cómo está el semáforo, cómo está tu semáforo en relación con Dios, cómo está mi semáforo en relación con Dios, cómo está. Y les había engañado. Versículo 11 dice, y estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Versículo 12, el compartir mi fe trae obediencia. ¿Dónde está la obediencia aquí? Dice el versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe, o sea, el mensaje que estaba llevando, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, note, ahí está la obediencia, se bautizaban hombres y mujeres. Aquí en la iglesia tengo algunos que tienen años, y yo les dije, ¿por qué no te bautizas? ¿Cuál pero? Ellos no pusieron ningún pero. Compartir tu fe trae obediencia. Y me encanta, hermano, la vida de Felipe, porque Felipe estaba llevando como
decíamos antes, una campaña evangelística, se estaban ganando almas para Cristo, se estaban convirtiendo las personas, había gran gozo, había obediencia. Esa noticia llega a Jerusalén, mandan a Pedro y a los discípulos ahí, y como que Felipe desaparece un poquito del mapa del programa, pero ahí está Felipe. Inclusive el mago que según se había bautizado y todo esto, les ofreció dinero a Pedro, y Pedro le dice: tu dinero perezca contigo, porque piensas que el don de Dios se da con dinero. Y dice: en hiel de amargura veo que estás. Y luego dice: pues roguen por mí para que no venga esto. Y luego regresan a Jerusalén, y en muchas ciudades Pedro y los otros hablaron la palabra de Dios. Pero ahí está Felipe. Y Felipe sigue en el programa de Dios. Fíjese en el versículo 26. Felipe no puso peros. Ahora está en la ciudad, está en una gran campaña, están ganándose almas para Cristo. La gente se está convirtiendo, hay gozo, hay obediencia, pero Dios le cambia el plan. Y cualquiera de nosotros hubiera dicho: Señor, ¿qué está pasando, Señor? Como que no cuadra aquí el asunto. Felipe no puso peros. Ahora, de la ciudad al desierto, note en el versículo 26, entra en acción un ángel. Un ángel del Señor habló a Felipe. Ese es nuestro personaje. Felipe no puso peros. ¿Ha encontrado usted algún pero en la vida de Felipe hasta ahorita? No. ¿Cuántos peros habrá en mi vida? ¿Cuántos peros habrá en tu vida? Si Dios lleva una lista de nuestros peros, ¡qué bárbaro! Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Y note la palabra, el cual es, ¿qué? Desierto. Desierto se puede aplicar de dos maneras: desierto que hay pura arena, o desierto que no hay habitantes. Felipe pudo haber argumentado y decirle: Señor, ¿qué pasa? ¿Cómo que me mandas de la metrópoli a un desierto? ¿Qué? ¿No concuerda, Señor? Nosotros hubiéramos argumentado eso. Señor, como que esto no cuadra, como que suba al cero y no contiene. Mira, no cuestiones los planes de Dios. Tú y yo no tenemos por qué cuestionar los planes de Dios. Yo creo que por eso escribieron aquel canto: ya sea en el desierto, iré, Señor, si me llamas, allá iré. Y a veces decía yo cuando cantábamos ese, que cantábamos puras mentiras, porque a veces: ya sea en el desierto. ¿Se acuerdan algunos de esos? ¿Sí? Y te llama que vayas a predicar a la siguiente colonia y no vas. Te llama a otro estado y no quieres ir. Felipe no puso peros. De la ciudad al desierto. ¿Qué voy a hacer allá? No hay aire acondicionado. ¿Qué voy a hacer allá? No hay electricidad. ¿Qué voy a hacer allá? No hay Walmart, no hay Sam's, no hay Costco, no hay nada. ¿Qué voy a hacer ahí? Pero me encanta, hermanos, que Felipe no puso peros. Entonces él se levantó y fue a donde el Señor le estaba enviando, no donde a Felipe se le ocurriera. Y sucedió que un etíope de Etiopía, eunuco, una persona, bueno, hay tres clases de eunuco, luego les explico. Funcionario de Candace, reina de los etíopes, era un funcionario, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Ahora, este hombre hizo un viaje larguísimo. No he investigado cuánta distancia hay desde Etiopía hasta Jerusalén, pero fue un largo viaje y él vino a Jerusalén a adorar. Ahora quizás tú te preguntas, y nosotros hubiéramos cuestionado: Señor, aquí hay más gente en la ciudad, voy al desierto. ¿Qué hay en el desierto?
un alma que viene de Jerusalén y va para su lugar de trabajo, para su lugar de residencia. Él vino a adorar a Jerusalén, pero ¿sabes una cosa? Él vino a adorar, pero estaba perdido. Él vino a adorar, pero no era salvo. Él vino a adorar, pero iba camino al infierno. Él iba leyendo la Escritura sin ser salvo. Pero bendito sea Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y ahora el Espíritu le dice a Felipe en el versículo 29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate. Entra en acción el ángel, le habla a Felipe. Ahora Felipe ya está en el desierto, está el carruaje, va el etíope, Felipe va caminando y ahora el Espíritu Santo le dice, acércate. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y le hace la pregunta, ¿pero entiendes lo que lees? Y sabemos la historia, no todos la sabemos, ¿verdad? Los que leemos la Biblia. Y rogó a Felipe que se subiera y que le explicara. Y ahí está el pasaje que leía, como oveja fue llevado a la muerte, como cordero mudo delante de sus trasquiladores, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque será quitado de la tierra su vida. Versículo 34, respondiendo el eunuco, o sea el etíope, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto. ¿Quién lo está escribiendo? Isaías. ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, note, ese es el trabajo personal, esa es la obra personal, es lo que yo tengo que hacer, es lo que tú tienes que hacer, abrir la boca, pero para testificar. Abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Leyendo la escritura sin ser salvo. Vino a adorar, pero su corazón iba vacío. Estaba camino a la condenación eterna. Felipe le anunció el evangelio del Señor Jesús. Es lo que tenemos que hacer tú y yo. Abrir nuestra boca. Ahora, sin peros, el etíope recibió a Cristo. Sin peros, el etíope se bautizó. Versículo 36. Fíjese lo que dice. Ya dice que abrió, comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Es lo que tenemos que hacer tú y yo. ¿Eres salvo? Testifica. ¿Eres salvo? Anuncia el evangelio. Dile a las personas que Cristo murió por nuestros pecados. Dile que Cristo resucitó, dile que Cristo está vivo, dile que Cristo quiere vivir en su corazón, dile que Cristo quiere perdonar sus pecados, dile que Cristo quiere darle vida eterna, que tú ya la tienes, si es que la tienes, si no la tienes no lo puedes compartir, pero si ya la tienes, testifica. Versículo 36, siguiendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ese creo está diciendo que él recibió a Cristo como su Salvador personal. Sin peros, él recibió a Cristo. La gente pone muchos peros, pero no recibo a Cristo porque los cristianos son así, pero no recibo a Cristo porque mis padres eran así y porque no pongas peros. Sin peros, el etíope recibió a Cristo. Y sin peros, el etíope se bautizó. Dice, y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Versículo 38, y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Versículo 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Espero que después de este mensaje tú te vayas gozoso a tu casa. Pero más gozoso vas a estar cuando compartas el evangelio. Porque dice la Escritura, hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente
que por 99 justos que no necesitan del arrepentimiento. Cuando estaba estudiando este pasaje, de la ciudad al desierto, una sola persona, y por ahí han escrito, y está en la Biblia, dejó las 99 por buscarme a mí. Porque nosotros estábamos en esa condición del etíope. Íbamos, también éramos religiosos, íbamos a adorar a nuestra manera, a nuestra creencia, adorábamos. Y volvíamos vacíos, y volvíamos camino al infierno. Y posiblemente tú tenías una Biblia sin ser salvo, leías la Escritura, pero ibas camino al infierno. Hasta que alguien hizo el trabajo personal de sentarse contigo y de explicarte el plan de salvación y decirte: Cristo te ama, Cristo quiere salvarte, Cristo quiere vivir en tu corazón, Cristo quiere cambiar tu vida. Y hasta que recibiste a Cristo. Y luego te bautizaste, pero ¿por qué algunos no se quieren bautizar? ¿Por qué algunos tienen años aquí en la iglesia y no se quieren bautizar? ¿Qué les detiene? ¿Qué les detiene? No sé. Pero sí puedo decirte una cosa: el diablo te puede engañar. Y te puede decir que mientras tú no te bautizas puedes cometer ciertos pecados. No es cierto. Desde el momento en que tú recibiste a Cristo, 0 pecados. Es como los nutriólogos: quiere bajar de peso, 0 azúcar, 0 golosinas, 0 harinas, 0 Coca-Cola, 0 marucha, 0 campechana, 0 trompeburger, o no sé cómo le dicen. 0, toma pura agua. Sin pero, Felipe, hermanos, siguió haciendo su trabajo, siguió anunciando el evangelio. Versículo 40. El eunuco se bautizó, el eunuco creyó, se bautizó, el Espíritu arrebata a Felipe y el eunuco, aquel hombre, sigue gozoso su camino. Qué bonito es cuando tú le predicas a alguien y recibe a Cristo. Ahora que estuve allá en Oaxaca, llegó uno de mis tíos a visitar a mi papá. Él por muchos tiempos ha militado y sigue militando en Alcohólicos Anónimos. Y hace años le hablé, le testifiqué, lo invité al templo allá en Oaxaca, fue, pero no había querido recibir a Cristo. Ahora que estuve en Oaxaca llegó en la tarde y se iba al otro día temprano. Y esa tarde siempre me sentaba un ratito con mi papá para leer la Biblia. Y esa tarde yo dije: mi tío se va mañana. Y yo no sé si lo vuelvo a ver. No sé si él muera primero o yo muera primero. Pero creo que es la oportunidad para testificarle. Abrí la Biblia, leí un pasaje y le empecé a testificar. Y gracias a Dios, él recibió a Cristo. Me dice: ahora estoy pensando dónde voy a congregarme. Le dije: allá por donde tú vives está el pastor Efraín Hernández, puedes visitarlo. Ve. Otro día estaba en casa de mi sobrina y gracias a Dios por sus hijos que recibieron a Cristo, una de tantas sobrinas que tengo. Y ella un día, ese mismo día también recibió a Cristo en diferentes semanas, no junto con mi tío, sino después, o antes ellos y después mi tío. Pero qué bonito es cuando tú le testificas a alguien y recibe a Cristo. Para que cuando tú llegues a la presencia del Señor, aquella alma que le compartiste un pasaje, le compartiste algún folleto, algún Nuevo Testamento, diga: gracias, porque por ese folleto que me regalaste, yo me arrepentí y recibí a Cristo. Por ese Nuevo Testamento, yo recibí a Cristo. Hay la historia de un hombre que escribe ese canto: por la mañana yo dirijo mi alabanza a Dios que ha sido y es mi única esperanza. Ese hombre era un alcohólico, pero un nativo
de allá de Guatemala, un día, una tarde, salió y andaba regalando Nuevos Testamentos y se encontró aquel hombre que venía por la calle ebrio, ¿ah?, y le regaló un Nuevo Testamento y ese hombre se convirtió. Era un músico y después compuso varios himnos para el Señor. Qué bonito. Cuando llegue aquel, no sé, ya estarán en el cielo ellos, y gracias por haberme parado y regalado ese Nuevo Testamento. Ahora soy salvo, ahora estoy disfrutando de la eternidad. Y yo dije, mi tío está sin Cristo. Mi tío puede morir en cualquier momento sin Cristo y se va a la condenación eterna. Y cada persona que veas en la calle, cada amigo, cada vecino, míralo sin Cristo. Es un religioso. Él adora a su manera. Él lee la Biblia a su manera, pero sin Cristo. Gracias a Dios por Felipe, que no se puso a cuestionar el plan divino. Muchos pastores nos dejan la ciudad para ir a otro lado, porque allá no hay comodidades. En nuestro México tenemos muchas etnias que no han escuchado el Evangelio. Muchos grupos. Ahora, ¿por qué nosotros ponemos tantos peros? Felipe no puso peros. El Señor Jesucristo no puso peros. ¿Quiénes somos nosotros para no obedecer? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Si el Rey del universo, el Creador de todas las cosas, dejó su trono de gloria. ¿Y sabes por qué lo hizo? Porque te ama. Por eso te dije, si no te bastan estas bases bíblicas que lo estableció el Señor Jesucristo, si no te bastan esas, hazlo por amor, hazlo por compasión, hazlo por misericordia. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el sentir que Cristo tuvo de dejar su trono de gloria, de dejar el cielo, de dejar sus comodidades y venir a esta tierra descompuesta por el pecado, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Nosotros nos aferramos a veces a nuestros caprichos, a nuestros berrinches, y no queremos obedecer, no queremos colaborar en la obra que Dios nos ha puesto, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. O sea, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo para no obedecer? El Señor Jesucristo dejó su trono de gloria. El Señor fue al Jordán para ser bautizado por Juan. Sin pero que valga. Ahora, ¿sabe usted por qué Felipe obedeció al Señor Jesús y no puso peros? No va a aparecer ahí en la pantalla. Pero ¿sabe usted por qué Felipe obedeció al Señor y no puso peros? Y no puso ningún pero. Te voy a pedir que abras tu Biblia en Hechos capítulo 6 y con esto concluimos. Hechos capítulo 6. ¿Sabe usted por qué Felipe obedeció al Señor Jesús y no puso ningún pero? Hechos capítulo 6, versículo 3 al versículo 7. Si ya lo tienen, dice así: había un problema ahí en la iglesia estaba creciendo, las viudas eran desatendidas, hubo murmuración ahí entre los griegos y los judíos y todo esto. Entonces los discípulos tienen que tomar una decisión y le dicen a la iglesia en el versículo 3, Hechos capítulo 6, versículo 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, note los requisitos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración, dicen los apóstoles, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la iglesia y eligieron a Esteban,
varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, ahí está Felipe, es uno de los diáconos, a Prócono, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y note el resultado, versículo 7, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ahora, ¿sabe usted por qué Felipe obedeció al Señor Jesús y no puso ningún pero? Porque Felipe era lleno del Espíritu Santo, pero también me encontré que algo que lo había leído, pero que no me había caído, como dicen por ahí, se decía antes, no me había caído el 20. Acaba de terminar, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. El mayor de estos es el amor. ¿Sabe que Felipe no solamente era lleno del Espíritu Santo, sino que Felipe era lleno de fe? ¿Cuánta fe tienes en tu corazón? ¿Cuánto le crees al Señor? Miren, se lo voy a decir. Muchos cristianos están poniendo peros para compartir su fe. Y muchos cristianos están poniendo peros para apoyar la obra. Muchos cristianos han dejado de ofrendar y de diezmar por el pero de que no me alcanza, por el pero de que no tengo. Pero sabes, yo he experimentado que aunque muchos han dejado de dar, aún así, lo poquito que llega, aquellos que son fieles, que no ponen peros, Dios lo ha usado. Llegando de Oaxaca me encontré que había que pagar el recibo, 2 recibos de la luz, el recibo del gas, el recibo del agua, el internet. Y entraron 1,200, la mayoría se fue en recibos. Y de lo poquito que quedó, hemos estado sobreviviendo. Pero Dios no te ha dejado sin comer. Pero Dios no te dejó sin la salvación. Pero Dios no te ha dejado sin salud. Pero Dios no te ha dejado sin su bendición. Y aquí encontré que Felipe no solamente era lleno del Espíritu Santo, sino era lleno de fe. ¿Qué tanta confianza tenemos ahora nosotros en el Señor? Fíjese lo que dice en el versículo 5. Y agradó, Hechos 6:5, y agradó la propuesta a toda la multitud. Y eligieron a Esteban, varón lleno de ¿qué? De fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Felipe, vete al desierto, pero Señor, ¿qué voy a hacer? Felipe se fue por fe. Y si un día Dios me llama a otro lado, me voy a ir por fe, pero sin descuidar el requisito de ser lleno del Espíritu Santo. Dice, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a quienes se encargaron ese trabajo. Ahora sí ya tiene usted la respuesta. ¿Sabe usted por qué Felipe obedeció al Señor Jesús y no puso ningún pero? Porque Felipe era lleno del Espíritu Santo, pero también era lleno de fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Me da tristeza, mucha tristeza, que cristianos viejos de años, que me tomé el tiempo para ir y estarles discipulando, y no han obedecido al Señor. Y son rebeldes, y son criticones, y son señaladores, pero no mueven un dedo para participar en la obra del Señor. Sin peros
hay que compartir nuestra fe. ¿Por qué? Porque las personas allá afuera están adorando a su manera. Porque las personas allá afuera, algunos leen la Biblia, pero sin ser salvos. Y quizás para vergüenza de muchos cristianos lo digo, hay gente inconversa que lee más la Biblia que los cristianos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin peros tenemos que compartir nuestra fe. ¿Por qué tengo que compartir mi fe? Porque el Señor lo estableció. ¿Quién tiene que compartir su fe? Todo hijo de Dios. Y no cuestione los planes del Señor. Si el Señor te manda a un desierto, hay que obedecerle. ¿Por qué nosotros ponemos tantos peros? Y el Señor Jesús no puso peros. Y Felipe no puso peros. El Señor no puso peros porque te ama, por amor. Felipe no puso peros porque era varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Espero que este mensaje te sirva. Y aunque tú dejes de apoyar la obra, aunque tú pongas peros, Dios de alguna manera va a sacar su obra adelante. Nada más te digo una cosa, si tú no participas, si tú no das, si tú pones peros, no cuestiones, por favor. Ponte a orar por los siervos del Señor. Ponte a hacer algo. Analiza tu vida. ¿Cómo está? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estaba antes de la pandemia? ¿Cómo estoy durante la pandemia? ¿Y cómo voy a estar después cuando ya no haya pandemia? Sin peros, tengo que hacer el trabajo del Señor. Sin peros, tengo que compartir mi fe. Sin peros, tengo que seguir adelante porque estoy dependiendo de Dios. Dios me los bendiga. Vamos a orar. Y yo te invito a que te vayas a tu casa y agarres un cuaderno y escribe todos tus peros. Y cuando ya los tengas escritos, dile al Señor, todos estos peros, Señor, no son válidos ante tu persona, porque tú obedeciste sin peros. Tú te sacrificaste por amor sin peros. Él no dijo, yo no voy a morir por ese ladrón, yo no voy a morir, pero este es un... Él no dijo nada de eso. Él te ve y nos vio caminando hacia la condenación eterna. Y por amor no puso peros. Y por amor se sacrificó. Y por amor te sigue dando la vida. Y por amor todavía nos tiene aquí. Y no nos hemos contagiado por su divino poder, por su divina misericordia. Vamos a orar. Y cuando tengas todos tus peros, arregla cuentas con el Señor y quema todo eso. Y ya no pongas peros y siga adelante, obedeciendo al Señor Jesús. Y dile que te llene de fe y del Espíritu Santo. Padre, gracias. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos da de vivir. Gracias porque nos permite estar en su casa. Gracias por cada hermano, cada voluntario que está aquí, Señor, para que este mensaje llegue hasta lo último de la tierra. Señor, bendice esta enseñanza. Señor, ayúdame para ponerlo en práctica. Dicen que el que predica un mensaje y no lo pone en práctica es porque no lo cree. Yo quiero poner en práctica el trabajo personal, el compartir mi fe con las personas. Gracias por aquellas personas que han llegado a ser salvas, porque he abierto mi boca y he compartido el Evangelio. Y eso es, Señor, para gloria tuya. Yo solamente he sido un instrumento. Siervos inútiles somos y los que debimos haber hecho hicimos. Es lo que tenemos que hacer. Díganlo los redimidos de Jehová, los que han sido redimidos del poder del enemigo. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, no puedes compartir lo que no tienes. Pero si Cristo está en tu vida, si Cristo está en tu corazón, si Cristo te transformó, si Cristo te llenó de gozo, si Cristo te ha dado la salvación, entonces compártelo. Abre tu boca y dile simple y sencillamente, Jesucristo me cambió. Jesucristo está en mi vida, está en mi corazón y ahora soy una nueva criatura.
Señor, tú conoces nuestros peros, tú conoces nuestras excusas. Y Señor, solamente te pido que trabajes en el corazón de cada uno de tus hijos, de cada uno de nuestros hermanos, aquellos que han sido discipulados y que no han querido obedecer. Señor, tú encárgate de ellos. Los que no quieren bautizarse, encárgate de ellos. Los que no quieren apoyar la obra, encárgate de ellos. Los que están señalando y criticando, acuérdate de ellos y encárgate de ellos, Señor. Padre, ayúdame a hacerte útil, Padre bendito. Que el poco tiempo o el mucho tiempo que me dejes vivir, ayúdame, Padre Santo, para que yo pueda obedecerte y no pueda cuestionar tus planes, Padre. Gracias por la vida de Felipe y gracias por la vida de nuestro Señor Jesucristo, que ninguno de ellos puso peros. Señor, bendice a tu iglesia. Y si hay alguna persona que está poniendo peros, que no tiene a Cristo en su vida, en su corazón, pero pone peros, ve los errores en los cristianos, Señor, que ponga su fe en el Señor Jesús y que reciba a Cristo como su Salvador personal para que pueda escapar de la condenación eterna. Señor, bendice este mensaje. Y si hay alguna persona que no tiene a Cristo en su corazón, que hoy pueda recibirlo como su Salvador personal. Y si hay cristianos aquí, Señor, que están poniendo peros, que en esta tarde ya no pongamos peros, sino que digamos: Señor, lo único que quiero hacer es cumplir el plan que trazaste y lo único que quiero hacer es obedecerte. Ayúdame, abre mi boca, abre mi corazón para que yo pueda compartir el mensaje de esperanza, el mensaje de gozo, el mensaje de salvación. Señor, bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo Israel, bendice a nuestro México, bendice a nuestro presidente. Y Señor, bendice a aquellos que están viendo esta transmisión. Llévales consuelo a aquellos que están enfermos y necesitados. Lleva fortaleza a aquellos que están desanimados, Padre. Oramos y pedimos esto en el nombre del Señor Jesús.